Buenos días a todas, a todos. Gracias por acompañarnos en esta tercera jornada de la Semana Nacional de las Ciencias Sociales, ya en su séptima edición aquí en la Unidad Académica de Ciencia Política. El evento de hoy corresponde a una mesa de análisis con un tema que no puede ser más oportuno, vigente, que es el conflicto mundial contemporáneo, recapitulación y consideraciones sobre condiciones estructurales y de coyuntura en la conflictividad armada en el mundo actual. Como podrán ver, el subtítulo en realidad refleja el objetivo de la mesa. Y decía yo que no puede ser más oportuna, ¿no? Apenas se acaba de cumplir un año, ¿verdad?, del ataque de Hamás a Israel y la respuesta en una guerra genocida que tiene sumido a Medio Oriente en una guerra ya con una escalada importante. También no puede ser más relevante ahora que la guerra entre Rusia y Ucrania, que empezó como una guerra de invasión, que se pensaba por el gobierno ruso como una guerra relámpago, se ha convertido en realidad en una guerra estancada que a la luz de los últimos eventos bélicos parece ser que Rusia está por fin avanzando en sus objetivos, pero después de muchos años, en un conflicto que además se volvió regional por el apoyo de la OTAN claramente a Rusia. En medio de todo esto está Estados Unidos, ¿verdad? Una potencia hegemónica. Muchos autores especialistas en el tema ven este como un punto de quiebre en el orden mundial, encabezado por este estado. Y bueno, nuestros especialistas, los compañeros nuestros de aquí de la unidad académica, han estado analizando esta coyuntura y nos van a ofrecer eh, un análisis pormenorizado de estos temas. Quisiera presentarlos. El doctor Luis Rubio Hernán Sáez es doctor en Filosofía y Letras, especialista en Historia por la Universidad de Murcia, docente investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, adscrito a la Unidad Académica de Ciencia Política, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y cuenta con el reconocimiento como perfil deseable de PRODEP, reconocimiento entregado por la SEP. Sus líneas de investigación son pensamiento político, en especial antimoderno y contrarrevolucionario en México y Europa, cultura popular y el conflicto religioso en México. El doctor Jesús Becerra Villegas es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Iberoamericana Noroeste. Su campo de interés actual es comunicación e instituciones, cuenta con el reconocimiento, el perfil deseable PRODEP y el correspondiente del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es nivel 2 y acaba de recibir el reconocimiento por 15 años en el SNI. Y bueno, obviamente cuenta con una importante producción académica. El maestro Aldo Delgadillo es, como saben, egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la UNAM, es egresado de nuestro programa de maestría en Ciencia Política y actual estudiante de la séptima generación del doctorado en Ciencia Política. Bueno, sin más, les comento muy brevemente cuál va a ser la dinámica. Va a haber 3 intervenciones. Vamos a comenzar con Aldo Delgadillo, que nos va a hacer una descripción un tanto del panorama a nivel global sobre los conflictos armados que se están teniendo lugar. Y va a ser también una interpretación teórica, un tanto cercana a su tesis de investigación, para darnos algunos elementos para poder abordar los siguientes temas que uno lo va a abordar el doctor Luis Rubio. Él va a analizar ahorita el conflicto en Medio Oriente,
esta guerra regional que les hablaba hace un momento, y vamos a cerrar con el doctor Jesús Becerra, que va a analizar el conflicto Rusia-OTAN. Entonces, bueno, sin más, al final de estas intervenciones yo voy a tratar de hacer una recapitulación y abordar algunas eh, líneas para el debate, y la idea sería que al final pues todos contribuyéramos con nuestras reflexiones sobre este tema. Bueno, sin más, dejo el uso de la voz a el maestro Aldo Delgadillo. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Sí, vamos a comenzar este apartado analizando las condiciones estructurales y de coyuntura de todos estos conflictos que a ver uno de los medios y se encuentra día con día, sobre todo dos que resaltan y que van a ser tema de esta mesa, pero vamos a abordarlos desde un plano más general. Para poder ilustrar esto, quiero comenzar comentando que al año pasado en el sistema internacional se alcanzó una cantidad de conflictos vigentes que no se veía desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Se contabilizaron 56. 92 estados participan de ellos y siguen aumentando. Este año han incrementado. Se registraron más de 160,000 muertes en estos conflictos. La militarización entendida en el sentido no como lo hemos estado comentando aquí, sino de incrementar capacidades militares. Más de 100 países al año pasado han estado incrementando sus capacidades militares. Hablamos de una cantidad de más de 100 millones de personas refugiadas como consecuencia de este tipo de conflictos. Y pues 16 países que son quienes albergan a estos refugiados. Son algunos datos solo para ponernos en contexto y para comprender pues la magnitud de lo que estamos hablando acá. Para poder ilustrar esto, bueno, está muy oscuro, pero aquí se ve cómo ha incrementado esta gráfica, la violencia. Aquí se desagrega por violencia estatal, no estatal, donde participan grupos pues armados, y la violencia unilateral. Como pueden ver, esta parte del 75, yo les comentaba que desde finales de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, bien ejemplifica cómo a partir precisamente de 2009, 2011 empiezan a elevarse, principalmente la no estatal, pero la estatal también, ahí están los 59 conflictos de los que hablábamos. Y visto a nivel global, pues miren, prácticamente gran parte del mundo se encuentra sumido en diferentes tipos de conflictos. Llama mucho la atención, por ejemplo, que Europa, Estados Unidos, no hay como tal esta suerte de conflictos. Hay otros problemas y civiles. Y aquí están los conflictos armados de más de 10,000 muertes, que son los que se consideran, de acuerdo a algunas fuentes como el Instituto de Estocolmo, que son consideradas como guerras a gran escala. Y pues aquí tenemos en rojo el caso de Ucrania, está ahí Israel. Palestina no se alcanza a ver, es muy pequeño, está la cuestión de Sudán y Birmania. Entonces, ¿cómo aproximarse analíticamente, no físicamente, a estos conflictos? Entonces, hay dos vías muy marcadas. Tenemos la de los medios y sobre todo la visión académica tradicionalista. En el caso, por ejemplo, de relaciones internacionales, hay dos paradigmas, paradigma realista y liberal, que nos dicen cómo debe interpretarse esto, y generalmente gira en torno a cuestiones de equilibrio de poder, influencias, anarquía y sobre todo seguridad, que ya hemos hablado acá, cómo se le da esa interpretación a la seguridad, seguridad para quién y seguridad de qué se está protegiendo. Entonces, generalmente este tipo de análisis se construyen a partir de condiciones inmediatas, históricas, tratan de darle como se ve la cuestión histórica, hay una rivalidad histórica entre estos dos pueblos y por eso se está dando esta conflictividad y no se suele ir más atrás o no se ven otro tipo de relaciones que participan de esos conflictos o que tienen no necesariamente directamente, pero sí intereses estratégicos, y es donde se puede dar otra lectura, donde se puede apreciar con otro matiz este tipo de enfrentamientos. Entonces, yo lo llamo este tipo de enfoques, los enfoques fragmentados. ¿Por qué? Pues porque hacen una fragmentación de la realidad y tratan de aislar este tipo de conflictividades.
Y por el lado contrario tendríamos el enfoque sistémico, ¿sí? Es donde los conflictos armados deben entenderse como parte de una lógica mucho más grande, una lógica sistémica, y que solo se podrían explicar a partir del sistema capitalista, y con ello podríamos redimensionar la forma en la que entendemos la política internacional y cada uno de estos conflictos. Entonces, en este enfoque sistémico, ¿cuáles serían los principales elementos clave? Bueno, pues la lógica de acumulación, que forma parte del sistema. No podemos entender ninguno de estos conflictos si no ponemos sobre la mesa la lógica de acumulación. La división internacional del trabajo. A ver, esa niña, por favor. La división internacional del trabajo, que da cuenta precisamente de cómo los estados se organizan, diferentes sectores, y cómo se construyen estos intereses que tienen algunos por tener presencia en otros, donde se dan este tipo de conflictos. Entonces el papel del Estado es fundamental. El papel del Estado es vital para que opere este tipo de conflictos y para que funcione la lógica de acumulación. Para poder entender este enfoque sistémico, el Estado es imprescindible. Es importante señalarlo porque se comenzaron a desarrollar algunas posturas, incluso desde el mismo espectro crítico, en el que se le podía a veces restar un poco de importancia, pero no podemos dejarlo de lado. Por ello, pues aquí resalta otro elemento clave, la lucha de recursos, la mano de obra y las zonas de influencias, sí, pero entendidas bajo esta lógica, no bajo el enfoque fragmentado que gira más en torno a alianzas por defensa y por ser un referente para poder explicar este tipo de conflictos. El complejo militar industrial no puede dejarse de lado porque cumple una doble función. El complejo militar industrial contribuye a esa lógica de acumulación y al mismo tiempo permite que el sistema opere, que se expandan y que puedan los países tener presencia y la consecución de sus intereses. Y bueno, pues cada vez lo vemos más presente las aplicaciones productivas de la ciencia, que pues precisamente inciden en este punto anterior, que es el complejo militar industrial. Entonces, pues bueno, imperialismo. Imperialismo también nos sirve para poder explicar y entender estas conflictividades. Voy a dar unas características muy breves, partiendo de que generalmente cuando nosotros nos acercamos al imperialismo, lo buscamos, está muy asociado a un periodo histórico, ¿sí? Finales del siglo XIX, la política expansionista que siguieron los estados europeos, principalmente en África. Pero hay que caracterizarlo para poder entender este enfoque sistémico. Hay 5 rasgos que se empezaron a configurar desde la visión crítica que los daba ya Lenin, y dice, pues es que el imperialismo solo fue posible o se da cuando se concentran grandes cantidades de la producción y del capital. Por otro lado, cuando se fusiona el capital bancario con el industrial, con esto se da el capital financiero, se da una primacía a la exportación de capital, se reparte el mundo entre monopolios y las potencias pues entran en esta dinámica muy agresiva que desde entonces empieza a ver a nivel internacional. Entonces, en este primer apartado es verlo más allá de ese enfoque historicista. En un segundo momento, pues, verlo también más allá de los monopolios, entenderlo como David Harvey nos habla de la acumulación por disposición y que algunos de sus elementos son la especulación financiera, los derechos de propiedad intelectual, la mercantilización de la naturaleza, de las expresiones culturales, de instituciones públicas como universidades, que fue como lo que comentaban aquí cuando inició esta semana, de las ciencias, y otra vez el Estado como una herramienta para impulsar todos estos procesos. Y también para entenderlo más allá como una última fase, que es muy cuestionable entender el imperialismo como la última etapa de desarrollo de un sistema que todavía no alcanzamos a conocer o a redimensionar sus características. Creo que hay que romper con ese enfoque que ha estado buscándole el borde siempre, decir, ya es la última etapa, ahora sí es la última etapa de la última etapa, estamos dentro. Comentábamos eso acá en clases días pasados con el ilustre doctor presente aquí, Jairo. Entonces, para entenderlo más allá de eso, hay que entenderlo como un sistema de dominación
económica, política y cultural del cual se valen los países avanzados, pues para conquistar la hegemonía. Entonces, una vez caracterizándolo así, encontramos una intersección fundamental en nuestro tiempo que se da entre la ciencia y la tecnología y la supremacía militar. También comentábamos sobre la supremacía militar, que se maneja mucho el discurso de seguridad, pero cuestionábamos qué seguridad o para quién la seguridad. Entonces, la intersección entre estos dos elementos pues permite precisamente el dominio, la acumulación, la continuidad del sistema y pues con ello el mantenimiento de un orden determinado. Es así que se pueden esbozar algunas consideraciones generales que el sistema económico y social, no solo económico, es determinante para configurar las relaciones y por tanto este tipo de enfrentamientos. El Estado es clave, el imperialismo es un medio, el complejo militar industrial impulsa este tipo de relaciones a partir y con gran influencia de la ciencia y la tecnología y pues podemos hacer una relectura a partir de una disputa no de alianzas o defensa de valores, sino de mercados, de bienes, de recursos, de mano de obra, de territorios, ¿sí? Que se inscriben en esta lógica global. Y bien, bueno, eso es un esbozo muy a grandes rasgos de condiciones que podríamos considerar estructurales para entender esto. Pero para completar el análisis, pues tendríamos que también tomar en cuenta la coyuntura. Y la coyuntura, pues hay que analizar cómo se acumula y distribuye el poder en el momento que estamos analizando, cómo se encuentra el tablero geopolítico, los intereses regionales, dependiendo de la región, los globales, las instituciones que participan en este entramado, las condiciones ecológicas que también están afectando y determinando la forma en la que se llevan a cabo estas interacciones, el nivel de desarrollo científico, cómo los estados priorizan y los desarrollos científicos en sí, lo que se está obteniendo como producto de estas aplicaciones de la ciencia gestionadas por el Estado. El Estado es importantísimo para poder lograr estos avances y también las condiciones sociales. Hablábamos los datos que les daba al principio de la cuestión de refugiados, la brecha de desigualdad, los desplazamientos, todo esto nos va a permitir, si nosotros analizamos un caso en específico, hay que tomar en cuenta estos aspectos coyunturales para entender cómo se dan esas relaciones. Entonces, para ilustrar, bueno, una gráfica del gasto militar al año pasado, vemos que el de Estados Unidos triplica el de China en miles de millones de dólares. De este lado tenemos el club de los países que tienen el poder nuclear. Aquí llama mucho la atención cómo Rusia ha disminuido, Estados Unidos mantiene sus ojivas nucleares, pero fíjense, China ha tenido un incremento considerable y es la tendencia de lo que buscan los países, sobre todo los no europeos. Pero también esto es algo para tener muy, muy en cuenta. La disuasión nuclear pues ha estado presente desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces también configura y determina, nos permite entender cómo se dan este tipo de relaciones, porque las potencias, pues aquí están quienes forman parte del Consejo de Seguridad, tienen veto. Y también para ilustrar, pues aquí está la evolución del gasto militar, o sea, la coyuntura actual nos habla de cómo se está priorizando precisamente el gasto militar. Aquí está desagregado por Norteamérica, Asia Pacífico, Europa, pero la tendencia, sobre todo de los 4 primeros, pues va a la alza, ¿sí? Y llega hasta el 2021, 22, 23, 24, sigue igual, sigue aumentando, es la misma tendencia. Este es el caso específico de los estados europeos, de la Unión Europea, como en 10 años, fíjense, pasó de 235 miles de millones de dólares a 380, sí está actualizado este año. Y pues en esta coyuntura hay que entender también cómo se encuentra la supremacía militar estadounidense, que divide el mundo en estas regiones militares, ¿sí? Los comandos, que son comandos que sirven para pacificar la región en el argumento, ¿sí? Entonces vemos los comandos y aquí vemos cómo se encuentran distribuidas las bases. Fíjense ahí en el norte de África, en la península arábiga, que también es un enclave importante, tiene un aliado muy importante que es Arabia Saudita y donde se emplea pues parte de este discurso pues de doble rasero, porque pues es un régimen autoritario con violaciones constantes a derechos humanos, pero es un aliado muy importante
ahí en la región. Entonces, algunas características en general del sistema internacional contemporáneo, así muy general para dejarlo sobre la mesa, pues hay un declive de la hegemonía occidental precisamente por las problemáticas que el sistema le está generando, por estas problemáticas sociales, y se pueden ver, por ejemplo, en esta política de America First, el Brexit, o sea, las condiciones sociales internas están afectando el funcionamiento del sistema y esto los vuelve un poco el accionar de los estados más agresivo, porque tienen que buscar formas de regular esos conflictos. Las instituciones están perdiendo pues mucha relevancia. La ONU ya vemos que se trata pues de un escenario donde van las asambleas y hablan, las resoluciones pues nadie las atiende. Ahora con el tema de Israel-Palestina lo vamos a comentar. También para entender esta coyuntura, pues hay que, China es el rival, quien quiere disputar la hegemonía de Estados Unidos y esta articulación de estados en contra de Estados Unidos, la tecnología que está jugando un papel también fundamental, no solo por la cuestión del armamento, sino porque se está buscando la relocalización de cadenas de suministro. Se habla de una desglobalización, porque precisamente en este ámbito de competencia, el modelo que estaban proponiendo, pues ahora quieren volver a cerrarlo, volverse la economía más interna, precisamente porque hay rivalidades ya lo podemos ver con la cuestión de los microchips en Estados Unidos, China, en esta competencia también por el desarrollo de inteligencia artificial, que tiene un impacto y una aplicación muy importante en el armamento. También hay que entender la cuestión del multilateralismo, el sur global y pues estas otras cuestiones de las que hablaba, que eran la crisis medioambiental, la desigualdad, todos estos factores para poder estar en condiciones de entender de forma integral este escenario conflictivo que estamos viviendo. Muchas gracias. Eh, pues muy interesante la intervención del maestro Aldo Delgadillo. Creo que nos da un panorama general, ¿no? De cómo podemos abordar analíticamente un escenario tan complejo como lo que él describe. Como os decía, yo al final voy a hacer una recapitulación de las tres intervenciones, así que avanzamos con la presentación del doctor Luis Rubio Hernán Sáez. Sí, buenos días, muchas gracias. Se escucha, ¿no? Bueno, lo primero, pues agradecer pues al doctor Jesús Becerra, que fue el que ideó esta mesa y el que pues me invitó a participar, ¿no? Entonces, más o menos me voy a intentar atener al tiempo y presentar de forma muy breve un panorama de qué está pasando ahora mismo en Oriente Próximo y Oriente Medio. Lo digo porque casi siempre cuando se habla de Israel y eso se dice Oriente Medio y no es Oriente Próximo, pero ahora se ha trasladado con Irán e Irak a la conflictividad a Oriente Medio y veremos si no se traslada a Extremo Oriente, ¿no? Eso lo veremos. Adelante. Bueno, estuve pensando cómo comenzar con esto y la verdad que no se me ocurre otra cosa que empezar con la Nakba y el nacimiento del Estado de Israel, ¿no? La Nakba es el desplazamiento forzado de 750.000 palestinos que tienen que abandonar el territorio en 1948. ¿Cómo lo abandonan? Bueno, a través de lo que son las masacres selectivas. Hay como unas 30 masacres selectivas que producen 13.000 muertos. Entonces consiste en, se masacraba a los miembros de una aldea y se enviaba el aviso a los de las aldeas alrededor, ¿no? Para decirles pues que más les valía que se fueran del territorio, ¿no? 530 aldeas destruidas, como digo, 750.000 desplazados, que hasta el día de hoy están desplazados sus descendientes en Líbano y en otras partes, sobre todo en esa zona de la más occidental, ¿no? Parte de los palestinos, sin embargo, sí permanecieron en el territorio que soltó en Cisjordania y Gaza, ¿no? Pero otra parte del pueblo palestino, pues, como saben, está desplazada desde 1948 y sus descendientes siguen viviendo en campos de refugiados, ¿no? Pues este es
el momento de que se constituye el Estado de Israel. Israel alega que muchos se desplazaron huyendo de la guerra voluntariamente porque los propios países árabes les dijeron que se salieran de allí. Bueno, lo cierto es que entre una cosa y otra, pues es un tremendo desplazamiento. Ahora bien, lo que no es aceptable es que poco después el Estado de Israel declaró que no podían, esta gente que se había desplazado, no podía ya retornar a sus hogares, ¿no? Entonces se declaró esas tierras y esas propiedades como abandonadas legalmente y por lo tanto fueron adjudicadas a las personas judías que las solicitaron o que se las entregaron, ¿no? Por ejemplo, una famosa ministra de Israel de muchos años, Golda Meir, que a lo mejor algunos habrán oído hablar de ella, vivió pues toda su vida en una casa de esta que fue incautada por supuesto abandono, ¿no? Se declaró legalmente como abandonadas, ¿no? Bueno, esos son los campos de refugiados, algunos que existen en el Líbano en la actualidad. Siguiente, por favor. Esta conflictividad palestina, pues se va a combinar pues en el año 79 con la revolución iraní, donde fue derrocado pues el Shah, un autócrata, ¿no? El Shah de Persia, Irán, y se instala un gobierno islámico con el ayatollah Khomeini. Y los iraníes pues no tuvieron reparo en invadir la embajada de Estados Unidos y tomar prisioneros. Fue la famosa crisis de los rehenes norteamericanos a Irán. ¿Por qué? Porque Estados Unidos congeló, una vez que se dio el golpe popular que derribó al Shah, congeló e incautó todos los reservas económicas, todos los fondos económicos que tenía Irán en el extranjero. Entonces, pues milagrosamente, pues Estados Unidos en ese momento no intervino militarmente, pero entonces la enemistad es total, ¿no? Es el eje del mal, el diablo, etcétera, ¿no? Por cierto que ayer salió el actual Shah en el exilio, el hijo desde Washington, diciendo que un discurso que está ya listo para asumir el poder en Irán y llevarlo otra vez al país al buen redil, ¿no? Bueno, un aspecto fundamental, porque se está hablando del concepto de que es chiitas, sunitas, pues hay que entender un poquito de qué hablamos. El Islam se divide en tres corrientes, en varias, pero las más importantes, la mayoritaria, la inmensamente mayoritaria es el Islam sunita. Y el Islam sunita y la minoritaria es el chiismo, que es otra rama. No me voy ahora a extender porque sería muy complicado comentar cuáles son las diferencias, ¿no? Pero donde más arraigo ha tenido es en Persia, lo que era Persia, ¿no? Que ahora llamamos Irán. Hasta el punto que los persas les da identidad frente al mundo árabe, porque ellos no se consideran árabes ni utilizan el idioma árabe, utilizan el idioma persa. Yo me acuerdo de una muchacha iraní que había aquí hace unos años, que alguien le dijo si era árabe y se molestó mucho, ¿no? Porque dijo, no, yo soy persa, ¿no? Aparte de Irán, pues hay minorías chiitas en el Líbano y en el Yemen, ¿no? Y en general, pues fuera de Persia, los chiitas siempre han sido muy discriminados, muy maltratados, siempre, y especialmente ahora, y tal como volveremos a comentar, en las condiciones más precarias económicamente, también de explotación pues de discriminación, ¿no? Adelante. En el Líbano, pues es un país que surge en 1945, había sido parte del Imperio Otomano. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, pues Francia se apodera de estos territorios y en 1945 se crea este país que pues verán que es un caos desde el punto de vista religioso, ¿no? Con actualmente 27% de musulmanes suníes, 27% de musulmanes chiíes, maronitas. Los maronitas son cristianos libaneses, eh, que, bueno, aquí en México se les llama árabes, ¿no? Casi todos los que llaman árabes, el 99,9%,
son maronitas cristianos libaneses, no sé, Carlos Slim y toda esa gente son de origen cristiano maronita, ¿no? También hay cristianos ortodoxos, drusos. Drusos es una secta muy extraña, que busca, en fin, pues todo esto, fíjense cómo están distribuidos, es un caos, ¿no? Es un estado con fuertes tensiones, pero a las tensiones religiosas no hay que olvidar que los cristianos siempre tuvieron el control económico y político del país. Entonces, eso es lo que va a llevar a la guerra civil en 1974-75, una guerra que dura como 10 años, ¿no? Siguiente. Los palestinos que habían huido al Líbano, pues desde el Líbano atacaban al Estado de Israel. Eso propicia en 1982 la invasión, la primera invasión israelí del Líbano. ¿Mm? Esos son los campos, pues cuando llegaron los palestinos al Líbano, y pues como son ahora, pues ya son edificios, ya son, pero siguen siendo campos de refugiados, ¿no? Cuando esta invasión, pues la gente que a lo mejor tenga más edad o se interesa, se dieron las famosas masacres de Shatila y Shatila, cuando entraron pues el ejército israelí que tenía el territorio ocupado franqueó la entrada a esos dos campos de refugiados a las milicias cristianas. Hubo como 4 o 5 mil muertos. Es uno de los grandes escándalos de aquella época, ¿no? Porque el ejército israelí estuvo allí presente y los incitó a hacerlo y no los paró en ningún momento, ¿no? Sí. En ese contexto, los chiitas de Líbano se van a unir y formar, pues, eran los chiitas del Líbano, eran el grupo más, en peor situación económica y más discriminado, ¿no? Entonces deciden fundar, en el contexto de la guerra civil libanesa, un partido que se llama Hezbollah, Partido de Dios, ¿no? En su carta de creación de 1983, hablan de crear un Estado Islámico en el Líbano y combatir a Estados Unidos e Israel. Pero fíjense que ya para mí, en la carta de 2009, ya suprimen lo de crear un Estado Islámico en el Líbano, ¿no? Ya, pues, el respeto a las otras minorías, pero sí mantiene su enemistad hacia Estados Unidos e Israel. Su líder histórico es Hassan Nasrallah. Fue durante décadas el líder de fue asesinado ahora en septiembre de 2024, como sabrán todos, ¿no? Ese fue el detonante, ¿no? Sí quiero mencionar una cosa, tanto para lo que es Irán como para Hezbollah. En sus discursos, fíjense bien, tanto el presidente o los líderes iraníes, etcétera, jamás utilizan la palabra, se refieren a los judíos. Siempre dicen sionistas. No hablan del término judío en ningún aspecto. De hecho, la misma carta fundacional del movimiento Hamas palestino deja bien claro que es un movimiento antisionista, no antijudío. Eso lo deja muy claro por si algún día les interesa leer la carta fundacional, ¿no? Bueno, desde que se constituye este poderoso movimiento armado político, aunque, como digo, como movimiento político participa políticamente en el Líbano en las elecciones, es un firme partidario del sistema político democrático libanés, contrariamente a lo que se nos quiere presentar, siempre ha presentado candidatos, se aprovecha de que su población cada vez es más creciente, también demográficamente, y está adquiriendo más poder en el Parlamento, etcétera. Pero como es, si puedes regresar un poquito te lo voy a ver, aquí. Pues fíjense que la mayoría de chiitas de Hezbollah pues es frontera con Israel, ¿no? Entonces, desde que se constituye Hezbollah, el enfrentamiento entre Israel y, y, y Hezbollah es continuo, ¿no? De hecho, hay otra invasión de israelí, pero esta vez es contra Hezbollah a principios del año 2000, pero no nos vamos a detener. Sí, pásale. Pero los enfrentamientos son continuos, ¿no? ¿Por qué? Porque Hezbollah y los chiíes, curiosamente, de Irán, son los únicos musulmanes que están dando un apoyo real al pueblo palestino y a la lucha en Gaza, ¿no? Y a la resistencia en Gaza, ¿no? Cosa que los sunitas, que son la mayoría, como las monarquías árabes del Golfo, pues están como mirando para otro lado, como que no quieren, porque son tradicionales aliados de Estados Unidos, ¿no? Aquí está el líder,
que fue asesinado recientemente, ¿no? Mediante ataques, pues, que llaman los israelíes selectivos, pero que se llevan montones de civiles por delante, ¿no? Porque lo que sí fue un ataque selectivo fue el de Irán, que no causó ni una víctima humana, ¿no? Ese sí que fue selectivo. Adelante. Bueno, ahí estos grupos, casi todos chiitas, ahorita en el año, pues a partir del siglo XXI, hace unos pocos años, crearon el eje de la resistencia. Los hutíes en Yemen es un movimiento, es gente chiita, también que han sufrido tradicionalmente la discriminación y el maltrato por parte de Arabia Saudita y del resto de los yemeníes, ¿no? Entonces los hutíes son chiitas pues que se han alzado contra tanto las condiciones que les imponía Arabia Saudita como en solidaridad con él. Irak es de mayoría chiita, aunque y actualmente el gobierno es chiita. Irán y Siria. ¿Mm? Siria, pues era un gobierno, pues no me voy a detener mucho, era un gobierno que se llama de socialismo árabe y fue derrocado y curiosamente Arabia Saudita y Estados Unidos estuvieron apoyando a los yihadistas o fundamentalistas islámicos contra ese gobierno, ¿no? Es decir, contra los mismos que habían derribado las Torres Gemelas, ¿no? Sí quiero decirles que ha habido más víctimas chiitas de atentados yihadistas que occidentales, incluyendo los que fallecieron en las Torres Gemelas. Es decir, Al-Qaeda y todos estos grupos, más si atacan a los occidentales, atacan mucho más a los chiitas porque ellos los ven como una herejía, como algo que tiene que desaparecer, ¿no? O sea, son muy, muy radicales. Han sufrido mucho el radicalismo islámico los chiitas, extremadamente, ¿no? Bueno, adelante. Bueno, pues como ha comentado el coordinador de la mesa, pues ya eh, el detonante definitivo pues viene a ser los atentados del 7 de octubre de 2023, más de 1.200 víctimas israelíes y la represión sobre Gaza, más a la fecha, creo que de hoy o de ayer, oficialmente 42.000 fallecidos, ¿no? Parece que sobre todo en el norte de la Franja de Gaza, es donde más se están concentrando los ataques. Es una clara idea de ir replegando o expulsando a la población hacia la franja sur de Gaza, ¿no? Sí, yo creo que para posteriormente colonizar el norte de la franja de Gaza, ¿no? Adelante. No, ese es ¿quién empezó en la frontera de Líbano-Israel? Pues es irrelevante, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que Hezbollah sí es de los movimientos que se muestra solidario frente a lo que considera pues un genocidio, ¿no? Total y contra décadas de persecución del pueblo palestino. De ahí ha ido incrementándose notablemente cada vez más los ataques. Pero como Hezbollah es un partido, un movimiento político y militar chiita que depende de Irán, que es otra potencia chiita, pues Israel no distingue y realmente no debe distinguir entre Hezbollah e Israel. Entonces, e Irán. Y entonces se han empezado a dar una serie de acciones israelíes. Una de las más sonadas hace unos meses fue nada menos que bombardearon Israel el consulado de Irán en Damasco, en Siria. Recuerden que hace poco hubo una gran polémica por la entrada de la policía en la embajada de México en Ecuador, que es un escándalo internacional. Pues si eso es un escándalo y una grave violación al derecho internacional, pues bombardear un consulado, pues imagínense, porque es un edificio diplomático. En fin, ha habido muchas provocaciones. Y el asesinato del líder de Hezbollah, Nasrallah, pues es otra más, ¿no? Pero ya ha sido Irán ha sido muy paciente, en mi opinión, ha aguantado mucho, pero ya la respuesta era inevitable, ¿no? Entonces lanzó
un ataque que todos han oído hablar, que pues ha dejado en ridículo toda la tecnología de Estados Unidos y de Israel. Y no solo eso, sino que algo que no ha comentado la prensa tanto, pero que es igual de importante, es que ha demostrado que Irán sabe perfectamente dónde están todas las bases supuestamente secretas de Israel, ¿no? Así que, pues mucha gracia no les ha hecho. ¿Qué estamos esperando ahora? Adelante. La respuesta de Israel. Si hay una respuesta de Israel contra Irán, yo creo que es la guerra en que se va a ver implicado todo Oriente Medio y Oriente Próximo, ¿no? Yo creo que a lo mejor la guerra, no sé lo que va a pasar porque pues, ni soy adivino ni hago pronósticos, pero mmm, creo que a lo mejor van a contener, a lo mejor a Israel hasta que se hagan las elecciones en Estados Unidos, pero no sabría, ¿no? Pero desde luego, si se produce esa respuesta que quiere hacer Israel sobre Irán, pues yo creo que es básicamente la guerra, ¿no? Y bueno, ¿en qué afecta esto? Pues afecta, bueno, en infinidad de cosas, pero fíjense que por aquí pasa en el Mar Rojo y en el Golfo Pérsico. Bueno, en el Golfo Pérsico pasa el 20% del petróleo mundial y el 35% comercializado por mar. ¿Mm? Y ese petróleo es vital, por ejemplo, para China. China vive porque no tiene grandes cantidades de petróleo, ¿no? Y fíjense que Irán está aquí en Hormuz, se llama el Estrecho de Hormuz, puede bloquear cuando le venga en gana la salida de petróleo, ¿m? De los países que son aliados teóricamente, amigos de Estados Unidos, como Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait. Pero si nos vamos al otro extremo, al Yemen, esta es la zona de los hutíes. Pueden cerrar fácilmente el canal de Suez, que es una de las vías comerciales más importantes del mundo. Entonces, las repercusiones, independientemente de lo que se pueda extender la guerra, pues serían tremendas, ¿no? O sea, el conflicto va a ser total, ¿no? Puede ser total, ¿no? No me quiero extender mucho más, creo que para la mesa, adelante. Discusión, bueno, esto es un comparativo de, del crecimiento exponencial de armas y el personal. Pero Irán, pues evidentemente tiene 90 millones de habitantes, que no es ninguna tontería, ¿no? Y la mayoría dispuestos a luchar por su país. Bueno, al siguiente. Para esto lo dejo para la mesa casi, pero ¿qué hay detrás? Bueno, hay diversas formas de verlo. Algunos dicen que detrás de todo esto se esconde las aspiraciones más altas y del sionismo, que es recrear el Estado bíblico de Israel, ¿no? Que sería ese, ¿no? Esa es una opinión, ¿no? Que en el fondo Israel lo que quiere es extenderse para recrear aquel Estado bíblico que existió en su momento, en su cabeza, claro, porque nunca existió en la realidad. Otros dicen que pues Netanyahu, pues obviamente se está manteniendo en el poder mediante esta tensión militar porque en cuanto deja el poder va a pisar la cárcel, pues tiene no sé cuántos juicios pendientes por corrupción, enriquecimiento ilícito. Otros, pues que la industria armamentística, algo de lo que nos habló Aldo, en fin, que está muy interesada en todo esto. Yo tengo mi opinión personal, ¿no? Que difiere un poco de estas, pero aquí las planteo y a lo mejor ahora durante la mesa, pues comento algo. Y ya por último, pues yo creo que son cuestiones que hay que plantearse. ¿Cuál será el papel de China? Cuyas principales importaciones de petróleo provienen de esta zona. China no puede renunciar al petróleo. O sea, sería renunciar a su industrialización. ¿Qué postura tomará, por ejemplo, otro actor, Turquía, que apoya al pueblo palestino, pero es miembro de la OTAN, que la OTAN está apoyando a Israel? ¿Qué hará en caso de los países árabes y musulmanes? ¿Qué ocurrirá con el Líbano? Pues en el Líbano es un país donde hay no solo... Ayer Netanyahu hizo un discurso al pueblo libanés diciendo que se levanten contra Hezbollah, a todas las demás minorías, cristianos, musulmanes sunitas, drusos. Le ha dicho, levántense contra Hezbollah, échenlo de su país, porque si no va a ser destruido el Líbano. No sé si alguien tuvo la oportunidad de ver ese discurso anoche, ¿no? Y bueno, ¿entrará Rusia en la lucha? Bueno, pues está claro que Rusia, Irán, China,
Yo creo que Rusia no se va a quedar indiferente a un ataque masivo contra Irán y ya lo ha demostrado porque, pues obviamente el ataque que ha sufrido Israel de los misiles estos, ¿cómo se llama? Ultrasónicos, pues obviamente es imposible que se haya hecho sin la colaboración de Rusia. Entonces Rusia ya está en el conflicto, ¿no? Y bueno, no me extendí un poquito, lo lamento, pero bueno, para seguir comentando. No, pues al contrario, agradecerle al doctor Luis Rubio, porque realmente en un tiempo muy limitado creo que nos logró exponer las diferentes aristas de un problema bastante complejo que está en marcha y que está involucrando, como él bien señala, a diferentes potencias a nivel global. A continuación, continuamos con la intervención del doctor Jesús Becerra Villegas. Muchas gracias. Bueno, extiendo, antes de comenzar, un agradecimiento, un reconocimiento al compañero Marcel Esquivel también por el apoyo también en la consecución de algunos datos duros. Y bueno, quisiera comentarles que la exposición que yo voy a hacer está basada sobre todo en una lectura de medios alternativos. ¿Sí? Yo no soy especialista en relaciones internacionales como Aldo o en historia como Luis Rubio, pero sí me dedico más o menos a analizar los medios, las distintas orientaciones que ellos tienen y lo que vengo a presentar es una lectura alternativa de este conflicto, pero en la que a pesar de que se va a ver, digamos, como muy orientada a favorecer a Rusia, mis fuentes no son rusas, ¿sí? Digamos, son fuentes independientes. He hecho pues muchos entrecruzamientos de análisis de especialistas independientes y pues más o menos esta relatoría que voy a hacer es lo que yo creo que podría considerarse más o menos el consenso y que difiere, por supuesto, totalmente pues de la narrativa que se nos presenta desde los otanistas, ¿sí? Bueno, comenzamos con la primera diapositiva. Voy a hacer la lectura para ajustarme al tiempo porque ya me conozco y así ya, aún así a ver si no me paso. Bueno, probablemente la característica más notoria de Rusia es su extensión. Esto supone no solamente la posesión de una gran cantidad de recursos, sino también muchos retos. El principal de ellos probablemente sea el manejo de sus fronteras, que a lo largo de su historia le han significado posibilidades tanto de acercamiento como de confrontaciones. La desigualdad de acceso a recursos y de costos de sostenimiento ha requerido a Rusia una administración eficaz de sus relaciones con otros países. Hay también una gran variedad de etnias que conforman un mosaico muy entreverado, en donde hay diferencias no solamente en términos raciales, sino también de costumbres, de historia y de proyectos. Esto implica también un gran conjunto de retos para el país llamado de las 1000 naciones, que bajándole a la exageración, si arrojan 100 como naciones étnicas. Se entiende que la dificultad de administrar y cohesionar un país gigantesco por una historia de siglos ha requerido una disciplina muy eficaz. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1917, se configura la Unión Soviética con Rusia como centro. Su participación en el conflicto es fundamental para el fin de este. O sea, para la finalización de este. Tras su papel en la Segunda Guerra, queda como gran vencedora junto a Estados Unidos en 1945. Occidente y Oriente son divididos en dos polos, con la Alemania derrotada y partida como símbolo mayor. Cada polo ejerce su dominio económico, político y militar en Europa en relativa paz, beneficiándose de la reconstrucción, hasta que Estados Unidos decide ir por más influencia y por el combate a sus aliados soviéticos. En 1949 forma la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, con 10 países europeos y Canadá, como una asociación militar disuasiva y defensiva. 6 años más tarde, cuando cuenta ya con 15 miembros, la Unión Soviética integra la contraparte con los 11 países del este europeo pertenecientes a su órbita de influencia bajo el nombre de Pacto de Varsovia. Inicia la Guerra Fría, en la que los soviéticos tomaron la delantera en órdenes como algunas áreas de la ciencia y la carrera espacial.
Hacia 1990, la URSS, la Unión Soviética, acumulaba fallas de gestión humana y territorial que fueron atacadas por el presidente de la Confederación, Mikhail Gorbachev, mediante políticas de apertura que provocaron que a finales del 91 ya se hubiera independizado las 15 repúblicas soviéticas. La consecuente desintegración del Pacto de Varsovia fue inmediata y fue recibida por el presidente estadounidense Bush padre, no con el ofrecimiento de desmantelar la OTAN por ser ya innecesaria, sino simplemente con el compromiso de no extenderla, decía, ni una pulgada más, para recortar esa distancia de 2.000 kilómetros que todavía lo separaban de la frontera rusa. Sin embargo, su sucesor, Bill Clinton, comenzó la expansión en 1999 a pesar de las protestas y aconsejamientos y consejos en sentido inverso de 50 expertos que advertían un eventual enfrentamiento con Rusia, por entonces debilitada, pero que eventualmente llegaría ese enfrentamiento al acercar la OTAN a las fronteras de Rusia. Es que en 1993 había iniciado ya la Unión Europea y con un gran potencial económico en el que Estados Unidos no tenía cabida y que en cambio iba extendiéndose hacia el este. Estados Unidos entonces estaba quedándose fuera del reparto y dice, vamos a expandir la OTAN. Con el tiempo, también Estados Unidos ha perdido participación en el Producto Interno Bruto Mundial frente al crecimiento de potencias occidentales y Japón, así como frente al ascenso de las llamadas economías emergentes. La Agencia Consultora Internacional de Negocios, PwC, PricewaterhouseCoopers, pronostica que en apenas un cuarto de siglo más, 6 de las 7 mayores economías medidas por paridad adquisitiva serán países hoy considerados emergentes. La relación Ucrania-Rusa. La variedad multiétnica de la Unión Soviética fue relativamente contenida por un gobierno central fuerte. Con el trazado de nuevas fronteras que supuso la desintegración, poblaciones rusas enteras quedaron inmersas como minorías en un país ahora extraño. En la mayoría de los casos la convivencia se pudo sostener, pero no ocurrió así en Ucrania. El nacionalismo ucraniano encontró en el régimen nazi de la Segunda Guerra Mundial su primera oportunidad para alejarse de quienes consideraba sus grandes enemigos. Polonia principalmente por su población judía y Rusia por su población comunista. A la caída de Alemania, los nazis ucranianos no fueron perseguidos por Estados Unidos, sino que fueron aprovechados por ese país para mantener un aliado en territorio soviético bajo la premisa: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Desde su conformación como país postsoviético independiente, Ucrania falló en su integración interracial. Las elecciones de 2010 mostraron el predominio de la población prorrusa en el sur y el este, donde se encuentran Crimea y el Donbass. Esta parte que tenemos aquí en azul más intenso, la parte que está hacia nuestra derecha es el famoso Donbass, ¿sí? Que es un acrónimo que se refiere a Donetsk y Lugansk. Donetsk es un río y Donbass se refiere a la cuenca del río que se ve que pasa por ahí y que nace en Rusia. Y la parte de abajo, esa peninsulita hacia el sur, es Crimea, ¿sí? Crimea que en los tiempos de la Unión Soviética le fue, digamos, cedida a Ucrania, que, digamos, formaba parte de ella, pero de todos modos era integrante, pues, de esa República Soviética. Le fue cedida, pero bueno, en Crimea se encuentran también muchos elementos rusos históricamente importantes, Sebastopol, etcétera, e incluso un poquito más arriba también tenemos Odessa, por ejemplo. Sí, es decir, es un área muy rusa por siglos, ¿sí? Pero la coyuntura la deja del lado de Ucrania. Entonces, bueno, este mapa es de preferencias en 2000, de las elecciones de 2010. La parte más intensa es prorrusa y la parte de azul más tenue es pro-europeísta. Ahorita les cuento un poquito de esto. El presidente triunfador de esas elecciones, un prorruso de nombre Víctor Yanukovych, ya una vez en la presidencia, bueno, de hecho fue una reelección, desechó la interesada
y la verdad es que hipócrita, mentirosa invitación de la Unión Europea a integrar a Ucrania a la Unión Europea y acceder a un importante préstamo del FMI. Al mismo tiempo, Putin prácticamente le igualó la oferta y optó entonces Yanukovych por el acercamiento a Rusia, que implicaba el acceso a un préstamo comparable y también el acceso con un buen descuento al petróleo ruso. Se armó entonces el conflicto con los europeístas extremos, que terminó en la deposición del presidente Yanukovych y la llegada de un nuevo mandatario al gusto de Occidente. Pero Ucrania nunca ingresó a la Unión Europea, ¿sí? Tras la intensificación de los conflictos en la parte rusófila, es decir, en la parte este, Vladimir Putin tomó la península de Crimea en 2014, la que les señalé que estaba al sur, lo que llevó a la búsqueda de un acuerdo de paz entre las partes, firmado en Minsk, la capital de Bielorrusia. 5 años después, en 2019, los conflictos no habían terminado en el Donbass, por lo que se concretó el acuerdo de Minsk II por parte de Putin, el presidente entrante de Ucrania, el flamante presidente Zelensky, y la mediación de la canciller Merkel junto con el presidente Macron. Antes de formalizar el acuerdo, el primer ministro británico Johnson se dejó ir a Kiev para convencer a Zelensky de retirarse de ese acuerdo a cambio de ingresar a la OTAN y recibir protección y financiamiento. No ha ingresado a la OTAN, pero sí ha recibido protección y financiamiento. Bueno, luego tenemos, y ahora sí la cronología más rápida de la invasión rusa, ¿sí? Esto ya es lo que ha aparecido regularmente pues, en las noticias. Las dos regiones principales del Donbass, que son Donetsk y Lugansk, siguieron viviendo los ataques culturales y físicos de los europeístas y neonazis ucranianos, por lo que buscaron formarse como repúblicas independientes. No buscaban, por lo menos declaradamente, anexarse a Rusia. Buscaban simplemente independizarse de una Ucrania donde no se sentían bien recibidos. Y bueno, y es que habían recibido también no solo, por ejemplo, la prohibición del uso del idioma ruso, el derribo de estatuas y símbolos rusos con los que ellos se identificaban, sino también muchos ataques físicos, es decir, había masacres. Y claro, también había resistencia por parte de estos rusos del Donbass. En febrero de 2022, Putin invadió el Donbass para ayudar al proceso independentista. Aprovecharon entonces los países occidentales, integrados como Unión Europea y la OTAN, para sumarse al conflicto que activamente ellos mismos estuvieron promoviendo. 7 meses más tarde, el gobierno ruso organizó el referendo, es decir, ya con el control del Donbass. 7 meses más tarde, el gobierno ruso organizó el referendo que abrumadoramente ganó la opción a favor de las nuevas repúblicas. Los resultados fueron desconocidos por Occidente y la guerra con Rusia se alargó. Lo que era una operación militar especial para ayudar simplemente a esta independización se convirtió entonces en esta guerra que se alargó con la intensificación de las sanciones contra Rusia por parte de la Unión Europea, así como con el aprovisionamiento del material bélico, de logística y financiamiento por parte de los países de la OTAN. Volodymyr Zelensky había llegado al poder gracias a su popularidad como actor y no por experiencia política o militar. A pesar del origen judío de Zelensky y de tener el ruso como lengua materna, de inmediato se acomodó a las demandas de los nacionalistas extremos ucranianos a fin de enarbolar una guerra de resistencia por la que él mismo decretó ilegal cualquier acción de búsqueda de paz. Es decir, bloqueó el camino legal para buscar cualquier negociación con Rusia. La capacidad militar rusa pronto acabó con los principales activos materiales y humanos del ejército ucraniano, por lo que Zelensky ordenó el reclutamiento forzoso incluso de hombres en edades no aptas para el combate, es decir, menores de 18 años y mayores incluso de 60 años, a los que se les daba una capacitación, digamos, de un entrenamiento de una semana y vámonos a la lucha. ¿Sí? Se presentó por ahí un análisis que el promedio de vida de estos reclutados a la fuerza ya en el campo de combate era de 4 horas. ¿Sí? Es decir, entran en la mañana y ya no regresan.
Mientras tanto, el propio Zelensky recorría Occidente colectando apoyo en forma de deuda. La única oposición en la Unión Europea a la guerra con Rusia en suelo ucraniano ha sido la del presidente de Hungría, Víctor Orbán, quien en nombre y para enojo de la Unión se entrevistó en 2024 con los presidentes Zelensky, Putin y Xi Jinping, así como con el candidato Putin. ¿Sí? Él tenía siempre claro que esto podía escalar y que los intereses realmente nunca fueron estas cuestiones sociales, históricas, etcétera, de reivindicaciones, sino fueron siempre intereses económicos, como planteaba Aldo. Este mismo año, 2024, ha concluido el periodo presidencial de Zelensky. Es decir, Zelensky ya constitucionalmente no es presidente de Ucrania, más continúa ejerciendo el cargo y sosteniendo el conflicto. Según opinan expertos, por lo menos hasta las elecciones por la presidencia de Estados Unidos el próximo mes de noviembre. En tanto, la OTAN, urgida de una escalada, ha ofrecido a Zelensky un nuevo préstamo de $40,000 millones en 2025. Que sin embargo, como ya no tiene, digamos, la representatividad constitucional de su propio gobierno, no tiene entonces la capacidad, digamos, de vincular los compromisos del país con ese préstamo. Entonces, ¿qué es lo que hacen por este préstamo? Bueno, te los vamos a soltar en 2025, ¿sí? Muestras resultados importantes en tu combate con Rusia. Entonces, esto provocó la incursión ahora de Ucrania a Kursk, una área cercana de Rusia, que ha sido muy costosa en vidas, sobre todo de ucranianos y militares de la OTAN. ¿Sí? Envía brigadas, ¿sí? A hacer ahí destrucción, daños de algunas instalaciones, incluso de población civil, pero luego no hay un plan de salida, un plan de rescate, digamos, otros escuadrones que vayan a cubrirles la retaguardia. Entonces son carne de cañón, ¿sí? Que quedan ahí atrapados. Bueno, los saldos de la guerra. En términos de costos, para Ucrania ha sido el despoblamiento por éxodo y muertes. Ha quedado muy despoblada Ucrania. De hecho, Zelensky ha informado que va a comenzar a llevar a la guerra a ucranianos que ya están en el estatus de refugiados en Europa, ¿sí? Pero que están en edad de combatir, entonces los van a llevar a Ucrania a la fuerza. Ha habido una mayor pérdida de territorio que la que originalmente se podía haber negociado con la independencia de estas repúblicas del Donbass. Daños a edificios e infraestructura, incremento de deuda, una deuda ya impagable, y el compromiso de los recursos. Es decir, ¿con qué van a pagar esto? Con los recursos que tiene Ucrania en el subsuelo, sobre todo, además de la anomia y el daño moral. Para Alemania, Francia y Gran Bretaña y Europa en general, los costos han sido en gasto militar y transferencias económicas muy importantes. La desindustrialización y pérdida de especialistas que se han ido a Estados Unidos, sobre todo, el desabasto de energía por el daño a los ductos del Nord Stream, provocado, según se cree, por Estados Unidos y aliados de la OTAN, para romper definitivamente las posibilidades de que Rusia y Alemania pudieran tener o mantener por ahí, digamos, ese vínculo de abasto. Y la consecuente carestía y también la pérdida de efectivos militares que ha estado enviando Europa a combatir a Ucrania a escondidas de la propia población, pero que pues les regresan en bolsas de cadáveres. ¿Sí? Y hay pérdida también de legitimidad de los gobiernos. Para Estados Unidos los costos han sido un agotamiento de material bélico, transferencias y empobrecimiento de su pueblo, evidencia de rezago tecnológico, que ellos presumieron que estaban bélicamente muy por encima de Rusia y han mostrado que no. O sea, Rusia tecnológicamente les ha dado una tunda muy importante. Pérdida de influencia militar, económica y política.
Para Rusia, bajas humanas, pero mucho menos que las de Ucrania. Hay más o menos una proporción de 10 muertos ucranianos por cada ruso. Entonces, se calcula que si alrededor de 400,000 ucranianos han muerto, pues más o menos unos 40,000 rusos también lo han hecho. Y también una caída económica inicial y daños en infraestructura. La siguiente, por favor. Ahora, las ganancias. En términos de Estados Unidos, para el gasto militar, es decir, el beneficio para su industria bélica y también energético, porque al cortar los vínculos de Rusia con Europa, el proveedor ganón y a mejores precios, pues ha sido Estados Unidos. La capitalización y reindustrialización a costa de Europa y la acreeduría de los recursos para Ucrania. De Ucrania, perdón. Las ganancias para Rusia ha sido la liberación de población rusa en Ucrania, desarrollo armamentístico, crecimiento económico. Ha crecido mucho Rusia, a final de cuentas, porque las sanciones que le pusieron en Europa las resolvió saliendo por Oriente. Y finalmente el fortalecimiento del multilateralismo. Digamos, le salió mal ahí en esa parte la jugada de Estados Unidos porque, bueno, fortaleció los vínculos entre Rusia y Oriente sobre todo. Y pasamos a la última. Esta parte de aquí me parece muy significativa. El que tenemos a la izquierda es Zelensky como presidente ucraniano y a la derecha el senador republicano Lindsey Graham. ¿Sí? En un video que el propio Graham sube por ahí a alguna de sus redes sociales, dice lo siguiente: estoy aquí con el presidente Zelensky, a quien admiro mucho. Y le dice ya directamente a él, ustedes están tratando de detener a los rusos para que nosotros no tengamos que combatirlos. O sea, la muerte es el último ucraniano, pero sin tocar gringos. Y luego ya se dirige, digamos, como a su público. Dice, ellos los ucranianos no quieren tropas estadounidenses, solamente necesitan nuestras armas para liberar a su país de la terrible invasión. Los ucranianos están sentados en $1 trillón, o sea, en $1 billón contados como los contamos nosotros, de minerales. Y fíjense cómo termina, bueno, hasta donde le corté, dice, lo que podría ser bueno para nuestra economía. Sí, o sea, ahí está claro todo el planteamiento. Y luego Zelensky, y esa parte no la puse, le da las gracias, que son sus aliados, etcétera. Zelensky, según dicen por esos detractores, se ha súper enriquecido porque de toda la pizca que le van dando, se va quedando con su parte, él y pues los corruptos que están en el gobierno con él. Entonces, bueno, esta es la caracterización y hasta aquí lo dejo. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias al doctor Jesús Becerra y bueno, por este panorama también que nos dio, casi ajustándose al tiempo, también de otro polvorín, ¿no? Que está encendido ahí en la frontera entre Ucrania y Rusia. Yo también agradecer obviamente las intervenciones de nuestros compañeros. Yo quisiera hacer una recapitulación muy apretada, tratando de destacar algunos de los aspectos que me parecen más relevantes en las intervenciones. En el caso de la intervención del maestro Aldo Delgadillo, que nos presenta las cifras, por cierto, nada alentadoras, sobre un incremento inédito desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la conflictividad mundial, con datos que apuntan a un incremento de la violencia no estatal, ¿no? Aquí, aunque es difícil separarla de la violencia estatal, ya que el Estado es el principal agente de la política y de la conflictividad social. Después nos ofreció un enfoque fragmentado, como él lo denomina, para acercarnos al análisis de los conflictos armados
en contraste con lo que denomina enfoque sistémico, apostando por entender estos como parte del sistema capitalista y de un redimensionamiento de la política internacional. Para ello define al imperialismo como un sistema de dominación económica, política y cultural del cual los países avanzados se valen para, en sus esfuerzos, conquistar y sostener la hegemonía sobre el resto del mundo. También nos revela la relación mutua entre tecnología y desarrollo armamentista y el papel de este en el desarrollo permanente de la tecnología como potenciador de la capacidad letal en contra de la humanidad. Después nos ha esbozado algunos de los aspectos coyunturales, entre los que destacan el preocupante incremento del gasto militar, nos dio cifras muy reveladoras, y el incremento del poder nuclear de las principales potencias del orbe. Situación que hoy están siendo protagonizadas por conflictos en curso, y que finalmente nos llama la atención, no obstante, estas cifras sobre el enorme y desproporcionado poder militar que Estados Unidos todavía ostenta en un contexto de cambio lento y sinuoso del orden internacional, en el que sigue siendo el actor principal, y los retos que ello representa. En el caso del doctor Rubio, él nos invita en su conjunto al final de su exposición a responder una pregunta que por su relevancia pone en el centro de la discusión la magnitud del conflicto que estamos destinados a presenciar. Y es si esta conflictividad mundial en Oriente Próximo, Oriente Medio, representa el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Para ello nos compartió las hondas raíces históricas del conflicto que significó la creación del Estado de Israel en 1948 en la región, el significado y alcance de la revolución iraní, las disputas entre chiitas y sunitas al interior del Islam y cómo han abonado a la histórica conflictividad en la región, así como la situación estratégica del Líbano en el conflicto, que ayuda a comprender los objetivos prioritarios en la escalada militar de Israel contra este país y otros vecinos, que, por cierto, hay problemas que no son nuevos. Por eso nos recuerda la invasión a este país de 1982 por Israel y sus efectos, que devela una disputa por territorio y recursos estratégicos. La contracara de estos procesos es la radicalización de los así llamados grupos terroristas, en el caso del Líbano, Hezbollah, aunque es difícil en este contexto identificar cuál de los dos bandos actúa como tal. Es decir, si es por la capacidad de fuego para atacar población civil inocente, la gráfica que nos mostró sobre los ataques transfronterizos entre Israel y Hezbollah nos da una idea de la enorme desproporción de fuerzas en juego. Finalmente, el doctor Rubio identifica actores que están influyendo en el transcurso de la escalada del conflicto, principalmente los Estados Unidos apoyando a Israel y Rusia, digamos, entrando en el problema, apoyando al Líbano y de alguna forma acercándose en una alianza con Irán. Finalmente, el doctor Becerra nos comenta que su lectura alternativa desde los medios de comunicación nos da un panorama, me parece, mucho más amplio y objetivo de un problema que tiene muchas caras. Nos compartió varios antecedentes del conflicto que él describe sin medias tintas, como un conflicto entre la OTAN y Rusia en Ucrania. Esto nos permite ubicar el problema desde ya como un problema de mucho mayores dimensiones geopolíticas que el conflicto circunscrito a estos dos países. Para ello, recuperó varios antecedentes geográficos de Rusia y sus implicaciones geopolíticas en el desarrollo de este país, así como su complejidad étnica
también la historia de la OTAN y el Pacto de Varsovia en el marco de la Guerra Fría y su influencia en el desarrollo y magnitud de este complejo conflicto mundial. Dentro de esta historia se encuentra la formación de la Unión Europea y la alianza económica con Rusia después de la caída de la URSS y el interés de los Estados Unidos para intervenir en esa alianza. El doctor Becerra también nos llevó a la relación histórica y presente entre Rusia y Ucrania, la relación de esta última con el nazismo y los problemas interraciales, perdón, en este país, que son también y abonan al caldo de cultivo que encendió la chispa de un problema mucho más estructural de dimensiones geopolíticas que actualmente involucra a toda la OTAN. Finalmente, el doctor Becerra nos enumeró todos los costos de la guerra para los principales actores, las mayores pérdidas humanas y materiales que van a cuenta principalmente de Ucrania, contrastan notablemente con los de Rusia y Estados Unidos, que en el balance económico, militar, energético, geopolítico, reportan ganancias en un conflicto en el que la humanidad puede resultar la principal perdedora. Dicho esto, creo que quedan pues algunas preguntas que pueden ser abordadas, seguramente no se agotará el debate sobre este tema, pero creo que podrían orientar una discusión sobre el futuro de esta conflictividad y, digamos, sus alcances. Me parece que la pregunta más obvia es, como nos compartía el doctor Rubio, si estamos enfrentando el fin del orden internacional en el que Estados Unidos jugaba solo y cuáles serían los escenarios de un mundo multipolar. La otra pregunta, obviamente, sería si esto puede llevar a, como decía el doctor Rubio, una guerra mundial. O si ya estamos dentro de ella, ¿verdad? A partir de los análisis que se han descrito aquí. Creo que ha quedado también develada la magnitud global del conflicto. Obviamente el papel preponderante de Estados Unidos en esta conflictividad global, con los contrapesos de otras potencias regionales en ascenso como China, Irán y Rusia. El tema es cómo influirán las próximas elecciones en Estados Unidos en el desenvolvimiento de estos dos conflictos que tan fielmente han descrito nuestros ponentes. Y bueno, en este contexto me parece también dar cuenta de cuáles son las innovaciones tecnológicas que se están observando en este conflicto, que podrían potenciar la capacidad letal de estas naciones. Y el tema de un tanto reflexionar sobre el potencial riesgo de una guerra nuclear para la humanidad y sus alcances. Finalmente, pues también pensar qué hacer, ¿verdad? Es decir, ¿tiene la humanidad alguna posibilidad de resistir, ¿verdad? Y frenar un posible colapso global a partir de esta conflictividad? Serían algunas cosas que yo dejaría sobre la mesa. La idea sería, obviamente, escuchar las intervenciones de nuestros compañeros, pero también escuchar algunas dudas a propósito de estas intervenciones, comentarios, reflexiones que ustedes nos puedan hacer llegar. Entonces, el micrófono queda abierto. Adelante, Carlos. Gracias, una excelente y oportuna información. Me parece que